Bien, muy buenas tardes, señores. Vamos a dar la más cordial bienvenida al curso de Contabilidad Financiera. Vamos a iniciar con la primera sesión, ¿no? Gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Edgardo Jacobo Ramos y conmigo van a llevar el curso en varias sesiones. En esta primera sesión vamos a ver sobre aspectos contables básicos, ¿no?, de la contabilidad. Ustedes saben que en estos días, en estos tiempos, la contabilidad es importante para todos los negocios. Y no tanto también para los negocios, sino también para las personas, ¿no? Conocer cuáles son sus impuestos que tienen que pagar de acuerdo a sus ingresos, ya sea renta de trabajo, ya sea renta empresarial. Entonces vamos a ver algunos aspectos básicos de la contabilidad, pero sabiendo pues que la contabilidad no nace de hace algunos años. La contabilidad nace de siglos, antes de Cristo inclusive. Así que vamos a hacer un repaso, así brevemente, de cómo ha sido la evolución de la contabilidad hasta nuestros días. Entonces, la contabilidad aparece en la historia, ¿no?, de los pueblos como un resultado de la expansión comercial. Y se estancó un poco la contabilidad debido al lento progreso de los pueblos. Entonces eran conformistas, no había mucho progreso, entonces la contabilidad se estancó. Entonces, antes de Cristo, aproximadamente 10.000 años, no había información mercantil debido a que en esos tiempos pues, los pueblos eran nómadas. O sea que no existía la propiedad. Ustedes saben que ellos iban de un lugar a otro, permanecían poco tiempo y no se establecían. Por eso es que no hay en esos años, no hay información mercantil respecto a la contabilidad. Entonces, 6.000 años antes de Cristo, en los pueblos de Grecia, de Egipto, el valle de Mesopotamia, allí se llevaba contabilidad y están las pruebas, ¿ya? Están las pruebas, porque allí llevaban pues una serie de registros de todas las operaciones financieras de las empresas privadas y de las empresas públicas. Y las evidencias están en las tablillas de barro que se han encontrado, ¿no?, de todas estas operaciones de ingresos y salida de bienes o de dinero. En Mesopotamia había un personaje que se llamaba el escriba, que era el que llevaba los registros contables. Entonces, él era el único que sabía leer y escribir y conocía las leyes. Era un hombre preparado, por eso se dice que él era el predecesor del contador. Entonces, 2000 años antes de Cristo, los egipcios realizaban sus escrituras en papiros, ¿no? Entonces el rey de Babilonia, Hammurabi, escribe el código de Hammurabi. Y allí hay vestigios, hay pruebas de que se hacía la práctica contable. Se hacían los registros mercantiles o de las transacciones que tenían en esos tiempos. Y en 600 años ya antes de Cristo, en Atenas había un tribunal de cuentas formado por 10 miembros que ellos se encargaban de fiscalizar la recaudación de tributos. Fíjese, en esos tiempos, antes de Cristo, ya habían tribunales que fiscalizaban la recaudación de tributos. Actualmente también hay
fiscalizadores de impuestos, de tributos, y que nosotros pues lo conocemos como la SUNAT, que fiscalizan que los tributos, los que tengan negocio, paguen sus impuestos, que paguen el impuesto general a las ventas, que paguen el impuesto a la renta, que paguen el impuesto selectivo al consumo, todas las contribuciones, ¿no? Entonces, desde esos años ya había, fíjense. En el año, o en el siglo I antes de Cristo, en Roma, ya la contabilidad se llevaba en dos libros. Uno era el Adversaria, que eran asientos de caja, y el Codex, que era el nombre de la persona, la causa de la operación y la cuantía. Entonces, en uno anotaban los ingresos y salidas de dinero, y en el otro anotaban quién daba ese dinero, ¿no? El nombre de la persona, cuál era la causa de la operación, era un ingreso, una salida, un pago, y el importe que se daba. Entonces, en esos tiempos ya se llevaban libros. Porque en el año 1494, el fray Lucas Paciolo, que es el que actualmente es el padre de la contabilidad moderna, ¿no? Está considerado como el padre de la contabilidad moderna, publica un libro, ¿no?, llamado La Suma, donde allí le dedica 36 capítulos al estudio de la contabilidad, el cual explica la partida doble como mecanismo contable. Fíjense, en la actualidad, todas las empresas que llevan contabilidad, empresas formales, emplean este sistema, ¿no?, el sistema de la partida doble. Todo registro contable, toda transacción comercial, la registran en sus libros contables, en su contabilidad, con este sistema. Todo lo que ingresa es equivalente a una salida. Entonces, este sistema es empleado actualmente. En el año 1548, el expansionismo mercantilista se encargó de exportar al Nuevo Mundo los conocimientos contables. ¿De qué manera? Dice, cuando Cristóbal Colón vino ya a América, ¿no?, a descubrir América, él, dentro de la tripulación, que eran un promedio de 40, venía un contador real de cuentas. Porque ustedes saben pues que Colón no sabía leer y escribir. Tenía que ir una persona culta, una persona que supiera realmente cuánto era, si es que descubrían algo valioso, tenían que contabilizarlo. Entonces iba un contador real de cuentas. En el siglo XVIII, ya con la Revolución Francesa, Napoleón, ¿no?, el famoso Napoleón, en sus campañas fue el encargado de esparcir la contabilidad. Saben que él conquistaba los pueblos y todo lo que conquistaba iba acumulando las riquezas. Entonces se encargó de esparcir la contabilidad. En el siglo XIX, con la revolución industrial, la contabilidad empieza a sufrir una serie de modificaciones, de fondo y de forma, porque ya no bastaba solamente el ingreso y salida de dinero, ¿no? Entonces, como hubo una revolución industrial, empresas industriales que crecieron grandemente, ellos ya necesitaban saber más. Producían un determinado producto y querían ellos conocer cuál era el costo de ese producto, cuánto costaba elaborar un determinado producto. Entonces, la contabilidad sufre modificaciones
y nace pues la contabilidad de costos. Entonces ahí, que es una especialidad de la contabilidad, ahí ya se sabía exactamente cuánto costaba producir un producto o elaborar un producto, el costo unitario del producto. Entonces ya se esparce en todo el mundo y en Norteamérica, en el periodo colonial, los aprendices de contabilidad, ¿quiénes eran? Eran los mejores de las mejores familias. Entonces, no cualquiera era contador, lo escogían de las mejores familias. Y en el siglo XIX, pues, se concede el título de contador público certificado. Entonces, ya hay una profesión reconocida, entonces, como contador público certificado. Y en nuestro Perú, en el Imperio Incaico, fíjense. Entonces, el Imperio de los Incas comienza aproximadamente en el siglo XI y termina en 1532 con la conquista española. Saben que todo el Perú abarcaba pues las repúblicas de Colombia, de Ecuador, de Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Entonces el imperio era grande, ¿no? El imperio incaico. Entonces, ¿cómo podían ellos organizarse teniendo tan gran extensión de terreno? ¿Cómo controlaban sus bienes? ¿Cómo controlaban toda su parte administrativa? Y ustedes sabían que era pues una sociedad próspera, sin miseria. Entonces había que analizar cómo estaban organizados, tanto políticamente como económicamente. Entonces los incas en esos tiempos pues integraron a las numerosas poblaciones que habían en el inmenso territorio, entonces, con sus propias características culturales. Un gran terreno que poco a poco iban uniéndose al Imperio Incaico. Entonces allí se implantó un sistema estadístico, basado en el Yuiju, que consistía en cuerdas y nudos de colores que al combinarse representaban seres humanos o cosas, ¿no? Según su número y su naturaleza. Y ahí se dice pues que se refería a la demografía, el trabajo o la milicia. Entonces este servicio básico, ¿no? Si se quiere, de contabilidad se habría de emplear en todos los aspectos de la organización del Imperio Incaico. Entonces, a diferencia de las culturas de América Central, donde el sistema matemático utilizado era el vigesimal, los incas siempre se basaron en el sistema decimal para su organización, ¿no? En unidades de valor pues crecientes, 10, 100, 1000, 10.000, ¿no? O en sus mitades, ¿no? 50, 500, 5000. Y para ellos todo lo que era más de 10.000 era incontable. Entonces allí ellos controlaban con este instrumento que era el quipus, que era un conjunto de cordones con nudos espaciados de diversos tamaños que servían para llevar las cuentas y en otras servían pues para recordar hechos pasados o hechos recientes. Entonces, por historia lo sabemos, ¿no? Los quipus, los famosos quipus que en algunos museos en nuestro Perú lo tenemos y lo podemos observar e incluso podemos admirar, ¿no? Cómo controlaban ellos, cómo llevaban su contabilidad en esos tiempos
de un inmenso territorio. Los estudiosos que han visto todo lo referente a los quipos dicen que habrían tenido un carácter estadístico, ¿no? Con un sistema de numeración para llevar la contabilidad de la población, para llevar la contabilidad de todas las tierras, del ganado, ¿no? De las cosechas, de todas las reservas que tenía el Inca. Y en otros casos se utilizaba para recordar, ¿no?, los hechos pasados, ¿no?, el carácter histórico, ¿no? Tenían cierto carácter histórico. Entonces, el quipo es importante también en el Imperio Incaico. Y no cualquiera, ojo, no cualquiera tenía el dominio de los quipos, ¿no? Era destinado a cierta élite. Eran interpretados por funcionarios especializados. ¿Cómo se les llamaba a estos funcionarios? Quipu Camayocs. Los Quipu Camayocs eran los funcionarios especializados que llevaban el control de los quipos. Muy bien. Entonces hemos repasado un poco la historia de la contabilidad, cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. Y ahora se lleva la contabilidad, ¿no?, en negocios, en empresas. Pero queremos saber, ¿no?, ¿qué cosa es una empresa? Yo trabajo en una empresa, ¿no?, de servicios, yo trabajo en una empresa comercial, en una empresa industrial. ¿Qué es la empresa? El lugar donde se hacen operaciones, ¿no?, de compra, de venta, de operaciones industriales, donde transforman la materia prima, donde se brinda algún servicio con el fin de obtener una ganancia, con el fin de obtener un lucro. Entonces la empresa es el lugar, ¿no?, donde se realizan una serie de transacciones dependiendo de la actividad que ellos hayan constituido, ¿no?, que ellos hayan creído conveniente por realizar. Ahí, ustedes saben que hay empresas comerciales, empresas industriales, mineras, pesqueras y de otras actividades. Entonces, las normas, las leyes, nos dicen todo lo que se refiere a la empresa, ¿no?, a la actividad empresarial. Por ejemplo, la Ley General del Sistema Concursal, en su artículo primero, habla sobre la actividad empresarial. ¿Qué nos dice? Que es una actividad económica habitual y autónoma en la que confluyen los factores de producción, capital y trabajo, desarrollada con el objeto de producir bienes o prestar servicios. Quiere decir la actividad empresarial que hay una actividad económica donde se mueve dinero, que en forma constante, en forma habitual y autónoma. O sea, nadie le puede decir, yo me dedico a la actividad comercial y eso es lo que yo he decidido. Trabajo en forma autónoma, invierto lo que tengo que invertir, gasto lo que tengo que gastar y nadie me puede decir nada. Y ahí pues vemos los factores de producción. Si es una empresa industrial, va a producir un determinado producto, hay capital, hay inversión y trabajo, porque hay personas especializadas que están desarrollando, están produciendo, que están elaborando un determinado producto o determinados productos. Esto es lo que nos dice el artículo primero sobre la actividad empresarial de la Ley General del Sistema Concursal. Incluso la Constitución Política del Perú nos habla de que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. Fíjense,
Y ustedes saben que actualmente el Estado está dando las facilidades para que todas las personas tengan un negocio, tengan una empresa y se le da las facilidades, ¿no? Hay libertad de trabajo, ¿no? En lo que estén preparados, ustedes pueden tener un negocio, una empresa. Se le da la formalización del caso y comienzan a trabajar. Entonces, además nos dice que el ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. Ahí nos dice, un momentito, te damos toda la libertad que quieras, pero no tiene que ser una actividad que vaya en contra de la moral, que vaya en contra de la salud y que vaya en contra de la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. Por eso que promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Han salido normas, ¿no?, leyes que favorecen a estos pequeños negocios, por ejemplo la ley de micro y pequeñas empresas, que le dan una serie de beneficios para que ellos puedan estar formalizados y puedan ir creciendo poco a poco, ¿no?, en sus actividades empresariales. Entonces el Estado también estimula, fíjense, la creación de las empresas. El Estado también reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Ojo, hay una ley que se llama la Ley General de Sociedades que indican las clases de empresas que pueden haber en nuestro país y pueden coexistir teniendo las mismas actividades. Por ejemplo, si uno quiere invertir solo, entonces yo puedo constituir una empresa individual de responsabilidad limitada. Si no tengo el capital necesario, puedo unirme con otra persona, puedo formar una sociedad. Esta sociedad puede ser una sociedad comercial de responsabilidad limitada o puede ser una sociedad anónima, que son las que más se constituyen actualmente en el Perú. Entonces allí el Estado que reconoce el pluralismo económico. Pueden haber diversas clases de empresas, ¿no?, EIRLs, SRLs, sociedades anónimas, y coexisten entre ellas. ¿Cuáles son sus elementos que tiene la empresa que debemos conocer? Dentro de los elementos de la empresa tenemos pues el establecimiento, ¿no? ¿Qué es el establecimiento? El local donde se realizan las transacciones mercantiles, el lugar donde llegan los clientes y el producto que desean lo adquieren y se realiza la transacción mercantil, el lugar donde llegamos, en cualquier lugar donde sea, ¿no? Puede ser en Lima, puede ser en Cusco, Piura, Arequipa, Ica, etc. Otro elemento de la empresa viene a ser el personal, que está constituido por el propietario y por los trabajadores, que dependiendo de la actividad que realicen, pueden ser empleados o pueden ser obreros. Estos realizan diversos trabajos en la empresa. Entonces, la empresa sin trabajadores no existiría. Pueden haber dueños, pueden haber propietarios, pero si no hay trabajadores, no existiría, porque ellos son los que se encargan de hacer toda la labor operativa de la empresa. Por ejemplo, los empleados están en la parte administrativa, hacen la labor administrativa. Los obreros que producen el producto hacen la labor operativa
Entonces, sin ellos no podría haber empresa. Entonces tenemos dentro de los elementos de la empresa el establecimiento, tenemos el personal. Además, tenemos el capital, que es el activo de la empresa, que está constituido por dinero, ¿no? Que puede ser dinero en efectivo, puede ser dinero que está depositado en una cuenta corriente, puede ser las mercaderías que tiene la empresa, maquinarias, equipos, instalaciones que sirven para que se desarrollen sus actividades las empresas. O sea, todos los bienes y valores, menos las obligaciones y deudas, es el capital. Otro de los elementos, tenemos la razón social. Dentro de la razón social, vemos que es la denominación que se le da a la empresa para poder diferenciarla de las demás. Y está protegida por ley. Si ustedes quieren constituir una empresa formal, por ejemplo, una sociedad anónima cerrada, pues tendrían que ir a la SUNAR, que es los registros públicos, para pedir búsqueda del nombre que ustedes quieren ponerle a su empresa. Si existe ya un nombre, no, tienen que cambiarlo, porque no puede haber dos empresas iguales. Si no hay ese nombre, ustedes pueden reservar, se llama el derecho de reserva preferencial, 30 días. Pueden, mientras hacen los trámites de inscripción, elevan a escritura pública y lo registran. Tienen 30 días para poder tener ese nombre. Pasar esos 30 días, otro que quiera constituir con ese nombre lo puede hacer. Entonces, esa es la razón social. Y vemos nosotros a diario cuando vamos por las calles o visitamos algunos lugares, nombres que tienen las empresas, diferentes nombres. Pueden ser sociedades anónimas o SRLs o IRLs, pero diferentes nombres, razón social, la razón social de la empresa. Ojo, que es muy diferente al nombre comercial. ¿Ya? Puedes ponerle un nombre comercial, pero tu razón social es otra, que está legalmente constituida. Entonces, los elementos de la empresa, ¿no? El establecimiento, el personal, el capital y la razón social. Las clases de empresas que existen, tenemos por sus ingresos, se clasifican en microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. Las microempresas son pequeñas, por eso dicen micro, están formadas de 1 hasta 10 personas y su volumen de ingresos no debe superar las 150 unidades impositivas tributarias, que si nosotros multiplicamos una unidad impositiva tributaria, actualmente está en 4.300, multiplicamos por 150, nos va a dar 645.000 de ingresos. Entonces una microempresa, fíjense, hasta 645.000 anuales de ingresos. Si yo tengo más de 10 trabajadores, entonces ya no podría ser microempresa. Tendría que pasarme a la otra categoría, que es pequeña empresa. Y en la pequeña empresa permiten hasta 50 trabajadores. Y su volumen de ingresos no debe superar
las 1.700 UIT. Después de la pequeña empresa sigue la mediana empresa. Está formada por o hasta 100 personas. Su volumen de ingresos es de 1.700 UIT hasta 2.300 UIT. Y la gran empresa, pues, que ya tiene cantidad de trabajadores, más de 100 trabajadores, y sus ingresos son mayores a 2.300 UIT. Entonces, esta clasificación por sus ingresos lo tenemos a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Por su capital también son las clases de empresas, las empresas públicas que pertenecen al Estado. Los dueños es el Estado. Tenemos, por ejemplo, el Banco de la Nación, una entidad financiera, pero que pertenece al Estado. Las empresas privadas, ¿no?, que pertenecen a cualquier persona que haya tenido la decisión de invertir. ¿Ya? Y pueden ser constituidas bajo la Ley General de Sociedades, por ejemplo, una EIRL, pues una SRL, una sociedad anónima, una sociedad civil. Entonces, hay cantidad de empresas, ¿no?, pequeñas, medianas y grandes. Por ejemplo, una IRL pequeña, cuando vamos por el centro y vemos, ¿no?, GIM IRL, una pequeña empresa. O vamos caminando por un lugar y vemos otras empresas más grandes, dice sociedad anónima, ¿no? Son capitales privados, cualquier persona que ha querido invertir en alguna actividad. Por su forma, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, pueden ser empresas individuales o sociedades mercantiles. Las empresas individuales formadas por una sola persona natural. Empresa individual de responsabilidad limitada. Y de la misma ley indica de que una persona puede constituir varias empresas individuales de responsabilidad limitada. Y eso lo dice la ley. Yo puedo tener como propietario la empresa X EIRL, la empresa Y EIRL, la empresa Z EIRL. O sea, puedo tener varias empresas de diferentes actividades porque la ley me lo permite. Y cada uno tiene que prepararse, llevar su propia contabilidad. No juntarse, ojo, no juntarse. Llevan su propia contabilidad. En algunas ganarán bastante, en otras ganarán menos y en otras de repente obtendrán pérdidas. Pero cada una son diferentes. Pagarán impuestos individualmente. En cambio, si es una persona natural, pero con negocio, que fue a la SUNAT y sacó su negocio como persona natural, que no se ha constituido bajo escritura pública ni está inscrita en registros públicos, y tiene varios negocios como persona natural, ahí sí ellos tendrían que consolidar toda su información y presentar una sola información. Ahí se juntan todas. En algunos le dio buenas ganancias, en la otra más o menos, en la otra muy bajo, pero juntan todo y sale una sola información y pagarán impuestos sobre la información que presentan. En cuanto a las sociedades mercantiles, hay sociedades, ¿no?, formadas por más de dos personas, de dos a más. Pueden ser socios, pueden ser accionistas. Si es una sociedad de responsabilidad limitada, las personas o los inversionistas serán socios. Si es una sociedad anónima, los inversionistas serán accionistas.
clases de empresas por su explotación. Encontramos en el Perú y el mundo una serie de actividades de empresas por su explotación, por ejemplo, las empresas industriales, empresas comerciales, empresas agrícolas, empresas ganaderas, empresas mineras, pesqueras, entidades financieras, ¿no? Que llevan empresas bancarias o empresas de servicios. Una serie de actividades, ¿no?, que nosotros vemos y al navegar por el internet encontramos una serie de empresas que por su explotación tienen estas actividades. ¿Cómo se clasifican las empresas? Las empresas de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Ya les he mencionado, ¿no?, las IRL, las sociedades anónimas, las sociedades colectivas, sociedades comerciales de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita, las sociedades civiles. Todas estas pueden constituirse, pero por la experiencia y por las estadísticas que se dan, más se constituyen empresas individuales, IRLs, sociedades anónimas y sociedades comerciales de responsabilidad limitada. Dentro de las sociedades anónimas están las sociedades anónimas cerradas, que son las más pequeñas, permiten hasta 20 accionistas. La sociedad anónima tradicional, simplemente sociedad anónima, y la sociedad anónima abierta, ¿no?, que tiene cantidad de accionistas y que ellos pueden invertir en el mercado de valores. Entonces, ya hemos hablado fíjense, de la historia de contabilidad, hemos hablado de la empresa, pero dentro de la empresa todos los hechos económicos que se dan se tienen que llevar a la contabilidad para saber cuál es la situación de la empresa. Por eso se dice que la contabilidad es el idioma de los negocios, es el lenguaje de los negocios. Si verdaderamente yo registro todas mis operaciones, compra, venta, cobranzas, pagos, me va a decir verdaderamente cómo está mi negocio, cómo está mi empresa. Por eso se dice que la contabilidad es el proceso mediante el cual se identifica, mide, registra y comunica la información económica de una organización o empresa, con el fin de que los gestores puedan evaluar la situación financiera de la entidad. Entonces se identifica el hecho económico, se mide, se registra, y al registrar y sacar los resultados se informa de cómo está la situación económica y financiera de la empresa, para que los administradores o los gerentes, los de la alta dirección, puedan evaluar cómo está mi situación financiera, en qué puedo cambiar, cómo puedo revertir la situación si en caso las cosas no vayan bien. Hay muchos especialistas que hablan qué es la contabilidad. El Instituto Latinoamericano de Contaduría nos dice que la contabilidad es el arte de registrar, de clasificar y resumir de manera significativa y en términos monetarios transacciones que son de carácter financiero. Entonces, tenemos que registrar todas las operaciones que se den en forma resumida, en términos monetarios, todo hay que darle valor. Si yo adquiero una mercadería, entonces tengo que tener el comprobante respectivo para poder registrarlo, clasificarlo y registrarlo en los libros contables, todas las transacciones que se den. Entonces, sabemos que la contabilidad no solamente se registra e informa, sino también que sirve de gestión y perspectiva económica, por lo que se ha dado una conceptualización científica que dice que es la ciencia
que a través de análisis e interpretación de los registros contables nos van a permitir conocer la verdadera situación económica y financiera de la empresa, teniendo como objetivos una mejor toma de decisiones. Entonces, no solamente registrar nada más, sino analizar e interpretar los resultados de todos los hechos económicos que han habido en un determinado periodo, en un determinado tiempo, para ver realmente cuál es la situación económica y financiera de la empresa para que se tome la mejor decisión. Dentro del objetivo de la contabilidad es informar a los que dirigen la empresa sobre el activo, pasivo y capital de la misma. O sea, el activo es todo lo que tiene a favor la empresa: dinero, mercaderías, inmuebles, maquinarias y equipos. El pasivo, que son las deudas u obligaciones que tiene la empresa. Y el capital, que es el aporte de los socios accionistas que han dado a esta empresa. También permite el análisis de los acontecimientos que tienen lugar diariamente en un negocio. Por eso les decía, todas las operaciones que se hagan o se realicen en la empresa se tienen que contabilizar, se tienen que llevar a un lenguaje contable para que demuestre la situación, la verdadera situación de la empresa. Se miden los activos, pasivos y cambios ocurridos como resultado del orden administrativo para el logro de los objetivos propuestos de la empresa. Todo tiene que registrarse, ¿no? Todos los bienes de la empresa, todas las deudas, todas las obligaciones, todos los cambios que puedan haber, se registran. Dentro de la función de la contabilidad tenemos que la contabilidad tiene como finalidad apoyar y optimizar los procesos de la administración y de la economía en una organización empresarial. Por eso cumple una serie de funciones a fin de que los dueños, los propietarios, tomen la decisión más idónea, la decisión más acertada. Puede ser la función histórica, se revela por el registro cronológico de los hechos económicos que hay en la empresa, ¿no? Por orden, ¿no? Desde, por ejemplo, septiembre, desde el 1 de septiembre al 30 de septiembre, en orden. Se tiene que anotar tanto los ingresos como los gastos. La económica se refiere al proceso que todo sistema de costos sigue para luego determinar el beneficio. Hay que ir contabilizando, hay que ir viendo el proceso que se sigue, por ejemplo, ¿no? para el calzado, ¿no? El proceso que sigue el cuero para la obtención del producto terminado. Entonces, relacionado a los costos. Financiera, que analiza la obtención de los recursos financieros para hacer frente a los compromisos de la empresa. Ahí se analizan las cobranzas, se analizan los pagos, entonces se ve la política, ¿no? de cobros, cómo están llevándose las cobranzas, si están de acuerdo a lo planificado o no. La función estadística, que es el reflejo de los hechos económicos en cantidades que dan una visión real de la forma como queda afectada la situación de la empresa. Mes a mes se va controlando, por ejemplo, los ingresos, se va viendo cuál es el crecimiento de las ventas, si suben o bajan, qué se puede hacer, ¿no? Y se van comparando año tras año. Fiscal se refiere a los impuestos, ¿no? Cómo le afectan frente a ello, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a las ventas, el impuesto a la renta, porque al estar como una empresa formalizada, se tiene de todas maneras que pagar los impuestos sobre los ingresos que han habido durante un determinado periodo. En legal, conocer las diferentes disposiciones legales a fin de que estos se reflejen en las empresas del contenido de la actividad. Todo trabajador, por ejemplo, tiene que estar en planilla, por lo tanto, el empleador tiene que aportar al seguro social un tanto por ciento de su remuneración. De igual forma, se le tiene que retener
por concepto del Sistema Nacional de Pensiones, ya sea público o privado, de acuerdo a lo que decida el trabajador para su futura jubilación, ¿no? Puede ser la AFP, ¿no?, que es el Sistema Privado de Pensiones. Entonces, todo se tiene que hacer de acuerdo a las normas, de acuerdo a las leyes. Por eso en contabilidad hay bastantes dispositivos que se tienen que estar analizando constantemente. La relación de la contabilidad con otras ciencias, ¿sí? Se relaciona, fíjense, la contabilidad sola no es nada. Se tiene que relacionar con otras, ¿no? Se ayudan de otras ciencias. Por ejemplo, la estadística, para ver, comparar, relacionar cómo están llegando la actividad económica de la empresa, ¿no? El derecho, para ver todo lo que son los dispositivos legales, la relación que tiene que ver con estas leyes, con estas normas que salen y que están vigentes. Las matemáticas para el cálculo, la expresión matemática, tenemos la matemática financiera, por ejemplo, para calcular los intereses, las finanzas, el mejor manejo de los recursos, y así hacer frente a cualquier necesidad monetaria que haya. La administración, que proporciona alternativas para la toma de decisiones, ¿no?, y poder administrar mejor los recursos monetarios y los recursos humanos. El cálculo mercantil, en toda empresa siempre tiene que haber eso, porque al emitir un comprobante de pago, en este caso una factura, pues hay que calcularle el impuesto respectivo, o sea, hay que hacer cálculos. Es necesario en toda operación mercantil. La teneduría de libros, que ahora ya como ha cambiado los tiempos, la tecnología va avanzando, ya los libros están dejándose de lado para llevar ya los libros electrónicos, ¿no? Y eso ya lo administra la SUNAT. La documentación mercantil, relacionada a todos los documentos contables que van a servir para registrar todas las operaciones que se den en un determinado periodo de una empresa. Las boletas de venta, las facturas, por ejemplo, las letras de cambio, los cheques, todos los documentos mercantiles que puedan haber y que se puedan registrar en la contabilidad, que sean autorizados. Dentro de la clasificación de la contabilidad encontramos la contabilidad privada y la contabilidad pública. La contabilidad privada, aquella que clasifica, analiza y registra todas las operaciones económicas de empresas, de socios, de particulares, inversión privada. Encontramos entre ellos la contabilidad comercial, la contabilidad de costos, contabilidad bancaria, contabilidad cooperativa, contabilidad hotelera, contabilidad de servicios. Toda actividad que haya privada, pues toda empresa privada tiene su contabilidad y la clase de contabilidad. Si es una empresa comercial, llevará contabilidad comercial. Si es una empresa industrial, contabilidad de costos. Un banco, contabilidad bancaria. Si es un hotel, contabilidad hotelera. Si es servicio de reparación, mantenimiento de computadoras, contabilidad de servicio. Todo está relacionado a la actividad que realiza. La contabilidad pública, que se encarga de clasificar, analizar, controlar, registrar e interpretar todas las operaciones de las entidades del Estado. Aquí vemos que se clasifican pues todas las operaciones de todas las entidades del Estado. Por ejemplo, los ministerios, ¿no? Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, de Energía y Minas, de Agricultura. Todos los ministerios pertenecen al Estado y por lo tanto se lleva contabilidad gubernamental o contabilidad pública. Aquí se busca pues que el patrimonio del Estado sea manejado y utilizado de forma razonable, que sea manejado de forma conveniente. Entonces lleva la contabilidad pública.
Dentro de las clases de contabilidad podemos encontrar la contabilidad especulativa, la contabilidad administrativa. Dentro de la contabilidad especulativa, que todo fin de lucro, está orientada pues a registrar y analizar las operaciones mercantiles realizadas por las empresas. Su objetivo es obtener ganancias, nada más, ¿no? La contabilidad administrativa o presupuestaria, que es la contabilidad que llevan los organismos públicos, ministerios públicos, beneficencia, municipalidades, que son los gobiernos locales, universidades, etc. Entonces, allí hay un proceso de registrar todas las operaciones de gastos, todas las operaciones de ingresos, y eso le llamamos contabilidad gubernamental. Y social, que se ciña a la ejecución presupuestaria de instituciones sin fines de lucro. Allí, ¿a quiénes encontramos? A los clubes sociales, a los clubes deportivos, los clubes culturales, que hay bastante, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la contabilidad. Si hay alguna pregunta, podemos conversar. ¿Alguna duda que tengan? Muy bien, entonces fíjese cómo la contabilidad actualmente para las empresas es de suma importancia. Yo quiero conocer verdaderamente la situación económica y financiera de la empresa. Yo tengo que registrar todos los hechos económicos que se presenten en mi empresa. Todas las ventas, todos los gastos, pero que sean, ojo, el giro del negocio. Yo no puedo registrar, por ejemplo, gastos que no sean del giro del negocio, porque al final me va a perjudicar. Ustedes saben que la SUNAT, que es el organismo que fiscaliza a las empresas para ver el tema de tributos, de impuestos, ellos se fijan de que todos los gastos sean del giro del negocio. Yo no puedo colocar en mi contabilidad gastos que no sean del giro del negocio. Por ejemplo, no puedo poner gasolina, un comprobante de pago de gasolina si yo no tengo en mi contabilidad, en mi empresa, unidad de transporte. Yo no puedo gastarme, por ejemplo, en un hotel una semana que me fui de vacaciones porque es un gasto personal. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se registran estos comprobantes de pago en mi contabilidad, porque al final vamos a tener problemas de sanciones administrativas de parte de la SUNAT. Entonces el que tenga la idea, ¿no?, o las ganas de poner un negocio formal, ojo, formal, porque ustedes saben que hay informales, hay cualquier cantidad, pero formal, y tiene una serie de ventajas de formal, ¿no? Tiene acceso a créditos, ayudan las entidades financieras a que puedas seguir avanzando en tu negocio formal, entregando tu comprobante de pago respectivo. Incluso los formales, los pequeños negocios formales, les cuesta todavía algo simple, ¿no? Entregar comprobante de pago por cada transacción que se haga. Por eso que la SUNAT sigue saliendo constantemente, ¿no?, a verificar el cumplimiento de esta obligación de entregar comprobante de pago.
si llega a un lugar, no se entrega comprobante de pago, y tiene una sanción de cierre. Entonces, 3 días, 5 días, 8 días, 10 días, dependiendo de la frecuencia de esta falta o de esta infracción que tiene el contribuyente. Entonces, también está de parte de nosotros poder exigir nuestro comprobante de pago. Ya, este tema de comprobante de pago va a ser ya para una sesión especial. Más adelante lo vamos a dar. Hoy día lo que hemos visto ha sido cómo ha evolucionado en el tiempo la contabilidad, cómo la empresa constituida formalmente tiene que llevar la contabilidad de acuerdo a las normas, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. La contabilidad sola no es nada, ojo, se ayuda de otras ciencias, de otras disciplinas, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Cálculo mercantil, el derecho, las matemáticas, estadística, incluso la informática, ¿no? Ahora que la tecnología está tan avanzada y va avanzando a pasos agigantados, tenemos que estar al día, ¿no? Tenemos que tener todo lo necesario para poder emitir, por ejemplo, recibos electrónicos, facturas electrónicas, boletas electrónicas. Ya lo manual está quedando de lado. Y poco a poco, ¿no? Poco a poco se va uno adaptando a los cambios. Se cuesta, pero poco a poco uno se adapta y después ya se encamina y sigue directo nada más, ¿no? Muy bien, también vimos las clases de empresas, ¿no? Empresas privadas, de empresas públicas. Entonces, ustedes les llega algún momento trabajar en una empresa pública, saben que es del Estado, y el Estado es el que paga el dinero, le paga su remuneración. Entonces, una empresa privada, lo que generen pues estas empresas privadas de cualquier actividad, ellos son los que van a generar los ingresos para poder pagarle su remuneración de acuerdo a la actividad o a la labor que realice. Si están en planilla, van a tener pues todos los beneficios. Ya habrá oportunidad de poder conversar sobre estos beneficios que tienen los trabajadores que están en una empresa y están en una planilla. Muy bien, entonces por esta primera sesión ha sido todo por hoy. Será la próxima sesión que continuemos hablando sobre este curso de contabilidad financiera, muy interesante para los que quieran conocer lo que verdaderamente es la contabilidad, cómo puedo organizarme mejor, si quiero, qué debo hacer, si es que quiero constituir una empresa, qué actividad me conviene, qué régimen me conviene al estar teniendo una empresa, de repente una pequeña empresa o una microempresa. Entonces, quedamos aquí y ya será hasta la próxima sesión, que es el día, me parece que es el día sábado. Muy bien, que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto. Chico.